Listo, Amora. ¿Qué más? Hola a todos, hola hermana Cecilia y todos los que estén por allá. Shirley, Linda. No, listo, acá. Mora, Padre, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu bendición y gracias por ese tiempo de estudio de tu Torá. Pedimos que nos guarde, nos protejas y dedicamos este tiempo de Torá a todos aquellos necesitados en nuestra comunidad y todos los que estén en necesidad de salud, de parnasá, de bendición. Y lo ponemos este tiempo en honor a ellos y en mérito, por medio de los méritos de Yeshua. Gracias, Padre, bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu santa Torah. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, la idea es, hola, Calitos. La idea es tener una horita en la semana de estudio de Torah, una hora de Sí, estudio de Torah para en la semana y que tengamos un tiempo de estudio de Torah juntos. Podemos estudiar la Torah siempre, todos los días, individualmente, pero es importante que la comunidad estudie Torah juntos, que no pasen más de 3 días sin que estudiemos la Torah juntos. Amén. Eso viene desde que el Señor sacó a su pueblo de Egipto y es una tradición que viene desde antes, desde el tiempo de Nehemías, estudiar la Torah en comunidad. Entonces vamos a dedicar este tiempo al estudio de la Torah. Hoy quiero que empecemos a mirar, vamos a empezar una serie, con los jóvenes se empezó un estudio del Pirkei Avot y los dichos de Yeshua, y quisiera que nosotros también tuviéramos un tiempo de estudio de Pirkei Avot, ¿ok? Durante la semana, porque en Shabbat, mientras que los jóvenes están estudiando el Pirkei Avot, los adultos, tengo entendido que los días que los Shabbat que yo no estuve, empezaron a estudiar Torah juntos y eso me parece muy bueno. Entonces yo le dije a David Hilgendorf que propusiera, que le dijera a la gente que propusiera unos temas y los vamos hablando en Shabbat, ¿sí? Entonces, para estar como en la misma sintonía con los jóvenes, que lo que ellos están aprendiendo, ustedes más o menos van aprendiendo también lo mismo, vamos a empezar a estudiar nosotros Pirkei Avot. ¿Alguien sabe qué es Pirkei Avot? ¿No? ¿No? ¿A qué le suena eso? ¿No? Recuerde que usted también puede participar, ¿no? Alejita, ¿cómo Que estás? Daniel sabe. Hola. Diga pues, Danielito, no me va a dar toda la clase, Daniel, porque pues, ya el more Dani. No, el Pirkei Avot es básicamente un tratado de la Mishnah ajá, muy y bien. tiene básicamente los dichos de los sabios alrededor del tiempo y trata temas éticos en cuestión de comportamiento. Perfecto, sí. Entonces, aquellos que de pronto no estén familiarizados con tratado, con Talmud, con la palabra Mishnah, hoy vamos a ver un poquito acerca de eso, que estemos más o menos familiarizados. Entonces, hoy no vamos a entrar en materia en cuanto a lo que es el Pirkei Avot, ¿ok? Hoy quiero que estemos en contexto, primero, en cuanto a la sabiduría judía y que estemos en contexto y tengamos las cosas claras de qué es eso en cuanto a la Torah oral. Voy a dar un tema hoy que de pronto algunos han escuchado, pero es para que todos estemos en la misma página en cuanto a mi posición, ¿sí? De lo que es la Torah oral y lo que significa la sabiduría judía. Y eso es importante que lo tengamos claro antes de entrar en materia de esto. Solo uno. Y lo otro que vamos a ver hoy es, pues, sí, ¿qué es? Vamos a mirar, voy a ponerles un videito, está en inglés, pero más o menos ahí ustedes con los dibujitos se van a dar cuenta. Dura más o menos 5 minutos o 6 minutos. Ahí lo adelantamos o lo paramos. Y es de la historia del Talmud. ¿Qué es el Talmud? ¿Cómo se divide? ¿De dónde salió eso y por qué? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo primero. Y lo primero es, ahí todos me escuchan bien, ¿verdad? Y me ven bien. Sí. Quiero Sí, empezar con señor. el tema, perdón, quiero empezar con el tema de la Torah oral. Y si usted tiene una Biblia ahí, vaya a Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 12:32.
¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien lo tiene? Yo. Léelo. Dice, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Ok, sin añadir ni quitar nada. El tema de la Torah oral, ¿existe una Torah oral? ¿Realmente es eso algo que mandó el Eterno? Y mucha gente malinterpreta que quienes enseñan las raíces judías del cristianismo miran con desprecio la tradición rabínica o la interpretación rabínica porque dicen que es algo que se ha agregado a los mandamientos. Entonces tenemos el lado de aquellos que no enseñan nada judío porque dicen que todo eso se ha agregado a los mandamientos. ¿Mm? Pero también, y también tenemos el otro lado que se va a todo lo judío y mirando a fe ciega y creyendo todo lo que dice el judaísmo como palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, en el lado rabínico tenemos que los mandamientos se derivan directamente de la Torá. Entonces, los mandamientos que vienen directamente de la Torá que nos entregó Adonai en Sinaí se llaman deoraita, ¿ok? Y hay otros mandamientos que se derivan de la interpretación rabínica. Es decir, los rabinos reciben miran el mandamiento, lo interpretan y crean alajá para cumplir ese mandamiento, es decir, cómo se cumple, la manera de cómo cumplir el mandamiento, se llama alajá, y crean otras fences, unos cercos alrededor de la Torá para que la gente no transgreda el mandamiento, y estos cercos son, pues, la manera de cumplirlos para que no se transgreda y se pueda cumplir el mandamiento. O sea, originalmente, eso tiene una muy buena intención. Entonces, los mandamientos que vienen directamente de la Torá se llaman de oraita, y los mandamientos que vienen los rabinos, es decir, estos circos, se llaman de rabanán. El problema es cuando se le da más importancia a los mandamientos de rabanán, o sea, de los que vienen de de los rabinos, que a la propia Torá, o se le pone al mismo nivel de la Torá, y, o lo que la Torá oral, que llaman los rabinos, o Torá Shevealpé. ¿Sí? Shevealpé es que viene, Vealpé, Shevealpé es que viene del pei, de la boca, o sea, que viene de Torah oral, la transmisión oral. El problema es que se pone al mismo estatus de la Torah. Ahora, hay muchos que dicen, no, es que los rabinos que dicen, no, es que nunca los rabinos ponen eso al mismo estatus de la Torah. Y sí, yo sé que no, pero pero en la práctica, cuando viene la práctica, se da ese hecho, se le da más importancia al mandamiento de los rabinos que a la Torá. Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, eso es un fenómeno que se da en todos. Lo mismo pasa en el catolicismo, lo mismo pasa en el cristianismo. Y los católicos dicen, no, es que nosotros no utilizamos las imágenes para adorarlas ni para hacer cultos. Sí, en teoría es así, pero en la práctica no. ¿Mm? Lo mismo pasa en el judaísmo, lo mismo pasa en el cristianismo. ¿Mm? Dicen, no, nosotros en realidad no, nosotros creemos en toda la Biblia. En realidad no. Ellos siguen es a Pablo. ¿Sí? Ellos, a ver, paro la cámara que a mi hija no le gusta que la vean, le da timidez. Ahí está chido. Ahí estaba esperando, ahí cree que pasaba la cámara que pasara. Pero bueno, entonces, vamos a mirar si en realidad existe la Torah oral. Porque se me dicen, no, es que yo no lo puedo poner, yo no pongo el mandamiento de los rabinos al mismo estatus de la Torah. Entonces no le llames Torah, llámale tradición oral. ¿Pero por qué le llamas Torah oral? Torah es la que transmitió Adonai desde Sinaí, ¿sí? De pronto yo podría decir que sí existía la Torah oral antes de Sinaí, claro, o sea, es evidente.
Cuando el Señor, por ejemplo, le dice a Noé que meta los animales en el arca y que divida entre puros e impuros, ¿cómo sabía él que era impuro y que era puro y que era impuro? Obviamente se le había transmitido ese conocimiento desde Abraham y había una tradición oral, perdón, desde Adán y había una tradición oral ahí. Entonces sí había tradición oral, sí había Torah oral desde antes de Sinaí, pero una vez la Torah, pues es que lo que pasó en Sinaí es algo muy grande, o sea, es como legalizar ya, o sea, dar la Torah escrita. Primero es importante tener esa Torah escrita porque desde ahí ya queda legislado todo. Y al quedar todo legislado, existimos legalmente como nación. No podemos existir como nación sin Torá. Por eso es que lo primero que el Eterno hace cuando saca al pueblo de Egipto es dar Torá. Si no podemos tener un reino, no podemos tener una nación sin Torá. Entonces es importantísimo lo que marca la Torá. Hay que hacer un parteaguas desde ahí, desde Sinaí. ¿Mm? Sinaí y Shavuot, por eso es que son en la misma festividad. Si matan Torah y Shavuot, o sea, en la fiesta de Shavuot, cuando el Señor Eterno dio la Torah, y Pentecostés, cuando dio su espíritu, son dos sucesos importantísimos para la humanidad a la hora de entender quién es Dios y qué quiere de ti como su creación. ¿Mm? Entonces, no hay que igualar esto. Yo pienso que estudiar Torah o tradición oral es muy bueno. Estudiar Talmud es muy bueno, pero no hay que ponerlo al mismo estatus de la Torah porque solo una Torah nos dio Adonai y esa es escrita. No hay Torah oral. La Torah que nos dio Adonai está escrita, como dice el Talmud en Berajot. Ahora, el término Torah oral ha tomado un sentido más amplio que tan solo la Mishnah y la Gemara, ¿sí? La Torah oral incluye el Tosefta, la Halajá, la Agadá, el Midrash, libros de ética. Eso tranquilos, no se asusten con esos términos, que ya los van a entender y ustedes ya, después que entiendan todos esos términos, van a poder chicanear como yo lo hago. Siendo que los documentos rabínicos más antiguos datan de antes del segundo o tercer templo, después, esto es importantísimo, esta recopilación del Talmud y todas estas enseñanzas de los rabinos se hizo después de que se recopiló el Nuevo Testamento. ¿Mm? Aún así, los rabinos le han dado tal valor a la Torah ahora que de acuerdo al Talmud, Dios mismo dedica, mire, en el Talmud babilónico, en Abodá, Sará 3b, dice, Dios mismo dedica las 3 primeras horas de cada día al estudio de la Torah orar en el cielo. Yo cuando leí esto dije, no puede ser. Y no puede ser que esté en el tratado de Abodá Sará, que sea el tratado de idolatría. Dice que Dios mismo dedica las 3 primeras horas de cada día al estudio de la Torah oral. O sea, que Dios mismo estudia los estudios de los rabinos. Bueno, de hecho, el Talmud en Baba Metzia dice, registra una disputa entre Dios y las almas de los sabios acerca de un asunto de Tzara, hasta el punto que tuvieron supuestamente que llamar al rabí Bahnamani para que declarara en favor de Dios. O sea, hay un midrash que dice que Dios estudió eso, entonces que empezó a discutir con eso y que como Dios no ganaba, entonces tuvieron que llamar a otro rabino para que ayudara a Dios y entonces que Dios ganó. Entonces, hay un punto que tenemos que tener un equilibrio entre el respeto y el sentido común. ¿Mm? Tenemos que tener un balance, un balance. Y conste que estoy diciendo esto antes de empezar un estudio de Pirkei Avot. O sea, no estoy diciendo esto para prohibir el estudio del Talmud. ¿Mm? Estoy diciendo esto para que tengamos claro antes de empezar el estudio del Talmud, por cuanto lo considero importante. ¿Mm? Es bueno estudiar el Talmud, pero aquí tenemos que tener claro qué es y no darle el estatus de inspirado. Ese es el problema. En toda la Tanaj, en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento no se menciona la Torah oral. Si es tan importante, entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento, es decir, después de que Dios dio la Torah en Sinaí, o sea, después de los 5 libros, ¿sí? En Josué, Jueces y todos los libros que siguen, Crónicas, Reyes, no se nombra nada de Torah oral? ¿Mm?
Entonces alguno dirá, pero el Nuevo Testamento tampoco se menciona en el Antiguo Testamento. No, pero el Nuevo Testamento vino como consecuencia del advenimiento del Mesías. Y en ninguna parte de la Brit Hadashah dice que fue dado junto con la Torá en el Sinaí. Es parte de esa revelación progresiva. Ahora, la primera vez que el término Torah oral o Torah Shebe'al Peh aparece, lo hace en la misma Torah oral. Es un razonamiento circular. Moshe no conocía la Torah oral. Y la evidencia está en que él mismo no sabía qué hacer en algunos casos, como en el caso del hombre blasfemo en Levítico 24, o del hombre encontrado recolectando madera en Números 15, o en el caso del establecimiento de Pesach Sheni en Números 9, o en el caso de las hijas de Zelofejad en Números 27. Si él tuviera toda esa revelación de Torah oral, sabría qué hacer. No, esos mandamientos se fueron desarrollando conforme a lo que le pasaba al pueblo en el desierto. Y esto es lo más bonito, una de las cosas más bonitas que tiene la Biblia. Y es que son experiencias, que es un libro basado en experiencias de seres humanos en su caminar con su creador, con el creador, para que entendamos cómo es el carácter de Dios. ¿Cómo entiende, cómo conoce uno a una persona? Pues de acuerdo a cómo esa persona reacciona a ciertas situaciones de la vida. Entonces, por eso la Biblia está basada en experiencias. Por eso dice Pablo que es para que nos sirviera a nosotros como ejemplo. Ahora, la Biblia dice que la Torá fue dada solamente en forma escrita. En Éxodo 24, déjenme les comparto aquí que va a ser más fácil para que lo leamos todos. Comparto aquí lo que estoy leyendo. ¿Ahí todos ven ese estudio? Sí. Dice Éxodo 24, 4 dice, Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar de pie en el monte en representación de las 12 tribus de Israel consagrándose piedras. Éxodo 34 dice, y el Señor le dijo a Moshe, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo. Deuteronomio 31, Moshe escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca. Josué 8:34. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué entre todas las asambleas israelitas, incluyendo las mujeres, los niños y los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra del ordenado por Moshe. O sea, ya todo estaba escrito ahí. Reyes dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y establece sus decretos y mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moshe. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Entonces, la Torah oral no aparece en el Antiguo Testamento. Y como tercer punto, la Torah oral carece de continuidad. Entonces, primero, Moshe no sabía de eso. Segundo, primero Moshe no sabía. Segundo, no aparece en el Antiguo Testamento. Y tercero, carece de continuidad. La Torah oral carece de continuidad, o si no, aquellos en la Biblia que habían cesado de celebrar las fiestas lo habrían hecho si hubiesen tenido una Torah oral. No hay una continuidad. Entonces, acuérdense que en los exilios, ¿sí? Para la época de los profetas, los reyes, y antes, de la época de Hanukkah y todo esto, que fueron para la época de Esther, que fueron exiliados a Babilonia, si ellos hubiesen tenido esa Torah oral, pues hubieran continuado celebrando las fiestas, pero ellos pararon de celebrar todas las fiestas. Miren lo que dice el doctor Elizor King. Dice, a ver, lo vemos en español, dice, es importante que seamos conscientes de los problemas metodológicos al apelar al Talmud. El Talmud de Babilonia fue codificado y editado mucho más tarde que los evangelios. Los evangelios fueron codificados y terminados al principio del año 200. El Talmud al principio del año 600. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al utilizar el Talmud para explicar evangelios mucho más antiguos.
no solo fue escrito mucho más tarde, sino que además, como es ampliamente aceptado, no fue reconocido como el único o incluso principal representante de la enseñanza judía hasta algún momento entre los siglos séptimo y octavo. En otras palabras, a diferencia de hoy, representaba solo a las clases rabínicas marginales y de élite y no la forma de pensar de toda la comunidad judía. Entonces, el Nuevo Testamento se terminó de escribir a finales del año 190 y algo, o sea, al principio del año 200, después de Cristo. 400 años más tarde se terminó de escribir el Talmud. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, que el Nuevo Testamento tiene mucho más peso histórico que el Talmud. Entonces, démosle el estatus a las cosas que tenemos que darles, porque esto es muy importante antes de empezar a estudiar judaísmo y antes de empezar a estudiar el Talmud. El Nuevo Testamento se basa en algunas cosas éticas, perdón, en algunas cosas doctrinales de establecimiento de la congregación, o lo que llaman la iglesia, de cómo debe funcionar la comunidad ya con la revelación del Mesías. Y algunas cosas escatológicas, proféticas. Obviamente, lo más importante, el Nuevo Testamento es los 4 evangelios que hablan de ese Mesías, de la revelación de ese Mesías que había de venir, que ya vino. Eso es solamente, ¿por qué el Nuevo Testamento es inspirado? Por los 4 evangelios, porque hablan de que ese Mesías vino, lo cual pone una continuidad y un fin a toda esa revelación progresiva desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, los profetas que hablaban de este Mesías que habría de venir. Es por eso que el Nuevo Testamento es más que el Talmud, por la inspiración y la revelación mesiánica que tiene cumplimientos proféticos de que ese Mesías vino y es la revelación y la interpretación de ese Mesías en cuanto a la Torá. Es por eso que el Nuevo Testamento es mucho más pesado que el Talmud. Sabiendo eso, entonces, ¿por qué estudiamos Talmud? O sea, ¿por qué tenemos que estudiar Talmud? O no que tengamos, porque es bueno. Bueno, es bueno para conocer algunos aspectos históricos. Es bueno para entender la forma de pensar hebrea que aunque ha cambiado en su manera de interpretar en los siglos, sí es verdad, la manera, la forma, la esencia hebraica de pensar no ha cambiado. Y eso es importante que lo sepamos, ¿sí? Porque ha sido una manera de entender las escrituras que ha evolucionado con los tiempos. Y eso es lo importante y lo bonito del judaísmo. Y libros como el Pirkei Avot son libros que hablan de ética. Y cuando los estudiemos, el estudio es el Pirkei Avot y los dichos de Yeshua, los vamos a comparar con los dichos de Yeshua, vas a ver que no contradice las enseñanzas mesiánicas y que nos puede dar mucha más visión y luz en cuanto a la enseñanza ética judía, que Yeshua nunca contradijo y que por el contrario la respaldó. La ética judía tiene el respaldo mesiánico. Entonces, por eso es importante. Entonces, vuelvo y repito, es importante que lo hagamos sin olvidar que el Nuevo Testamento es mucho más importante por la revelación real, o sea, del rey y mesiánica que tiene. Por eso es que el Nuevo Testamento pesa más. Entonces, no tenemos que rechazar la, la, las enseñanzas. No tenemos que no tenemos que creer todo lo que los rabinos digan, pero tampoco tenemos que rechazar todo lo que los rabinos digan. Ojo con eso. Porque si tú rechazas todo lo que los rabinos digan, si tú piensas que ya no necesitas de los rabinos de Israel, ojo, ojo, peligro. Puedes estar cayendo
en un espíritu antisemita y en una teoría del reemplazo, un espíritu del reemplazo, una doctrina del reemplazo en tu corazón, lo cual pienso que está pasando con varias personas de raíces hebreas. ¿Mm? Las raíces hebreas. ¿Qué son las raíces hebreas? Pues los de raíces hebreas es me va a tomar 2 minutos a explicar esto, bueno, que pienso que es importante. En los años 60, al final de los 50, los años 60, cuando empezó la revelación de todo esto del mesianismo por voluntad del Eterno, que estaba escrito que así iba a ser, que los judíos iban a regresar al Mesías. ¿Qué pasó? Que los judíos empezaron a aceptar a Yeshua como el Mesías, pero no solo eso, empezaron a darse cuenta que no tienen que dejar de ser judíos para seguir a Yeshua, es decir, no tienen que dejar de comer kosher, no tenían que dejar de celebrar Shabbat, no tenían que dejar de celebrar las fiestas, etcétera. Y ellos empiezan a vivir una vida en el Yeshua con su judaísmo, con la Torá, y se encuentran la riqueza y encuentran una fe completa. Pues junto con ellos, muchos gentiles empezaron a ver lo mismo. Dijeron, ah, esa es una fe completa, tiene sentido, y empezaron a adherirse a ellos. El problema es que muchos de estos judíos, ahora mesiánicos, decían, ah, pero es que ustedes son gentiles. Ustedes no tienen que cumplir esto. Los gentiles dijeron, no, sí tenemos que cumplirlo. Ah, bueno, ustedes sí pueden cumplirlo, pero ustedes son gentiles. Y estos otros cristianos decían, no, pero todos somos iguales en el Mesías. Y estos judíos al principio dijeron, no tan así. Y empezó como esa especie de rechazo a ellos. Entonces estos cristianos dijeron, ah, sí, pues nos vamos. Entonces ahí salen estos cristianos que ahora son, que se llamaban mesiánicos, pero como los judíos mesiánicos se apoderaron del nombre judíos mesiánicos, ellos dijeron, no, pues nosotros no somos judíos, se creyeron eso que les habían dicho con un corazón herido y se abrieron de estos otros y empezaron a reunirse y empezó a crecer también este grupo y es a lo que llamamos las raíces hebreas, porque ellos empezaron a desarrollar este tipo de fe sin nada que ver con el judaísmo, lo cual es peligroso. Empezaron a interpretar otro calendario y de ahí se ramificaron otras muchas cosas de raíces hebreas que a mi juicio son muy, muy peligrosas porque están confundiendo mucho al pueblo, hasta el punto que ahora otros están celebrando el Shabbat no de acuerdo al sol, sino a la luna. Es decir, que el día no se rige por el sol, sino por la luna, o sea, cosas semejantes a esas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque proféticamente dice que nosotros somos injertados en este pueblo y que teníamos que venir a este pueblo y hacer lo que hizo Yeshua. Yeshua no fue ni inventó ninguna otra religión, él vino al judaísmo y en el judaísmo les dijo, muchachos, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, pero desde el judaísmo. Yo pienso que eso es lo que debemos hacer nosotros, lo mismo que hizo Yeshua. Entonces tenemos que tener pilas. Entonces está la diferencia entre mesianismo y raíces hebreas. ¿Listo? Entonces dentro del mesianismo hay judíos mesiánicos, y aquellos que eran judíos, y hay mesiánicos, que no somos judíos, como nosotros. ¿Listo? ¿Y por qué somos mesiánicos? Pues porque seguimos a ese Mesías que habría de venir de una manera hebrea, sin ser judíos. ¿Por qué? Pues que no lo necesitamos. ¿Mm? Pablo lo explica claramente. Él explica ese fenómeno y dice, no, una vez el Mesías está acá, ya la pared intermedia se cayó, ya no hay judío ni gentil. Entonces, tenemos que tener claro eso también, quiénes somos, de dónde venimos, porque gran parte de aquellos que quieren convertirse al judaísmo es por una crisis de identidad. Y no estoy hablando de la crisis de identidad que habló Jim Stanley, ¿ok? Yo tengo un trabajo que cuestiona mucho de sus argumentos y en un día esto lo estudiaremos, ¿listo? Aquellos que saben de lo que estoy hablando, pues entiendan. Mm, No hay tal crisis de identidad, no de la manera como él los puso, porque no es una manera bíblica, o sea, no tiene un asidero bíblico importante. Entonces, esa es la diferencia entre el cristianismo, perdón, esa es la diferencia entre mesianismo y raíces hebreas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, bueno. Entonces, sabiendo esto y teniendo esto en mente, quiero que veamos un video. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Sí, Entonces, está claro que no hay Torah oral. O sea, no hay.
No se puede mostrar que el Eterno dio otra Torah, una Torah oral y otra Torah escrita. No, hay una sola Torah, que es la escrita. Lo demás se llama tradición oral. ¿Listo? Entonces, tener claro eso antes de comenzar. Quiero compartir con ustedes este video. Está en inglés, pero yo creo que ahí ustedes lo van a entender por los dibujitos. Em, ¿Cuánto dura este video? Oh my goodness. Bueno, dura como 6 minutos. Bueno, dura como 15 minutos. Vamos a verlo. Si algo lo paramos, ¿vale? Entonces vamos aquí. ¿Ahí todos ven? When the Holy Torah was given ¿Todos lo ven ahí? ¿Escuchan? ¿Todos escuchan? Sí. to Israel, not Sí. all of it was written. Ok, aquí va el video, pues. When the Holy Ahora, este video es hecho por judíos, es hecho por Benny Goldstein, él es judío, ¿listo? Entonces él va a decir de Holy Torah y dice que la Torah oral, que la Torah fue dada dos Torahs, Torah oral, pero ya les expliqué eso, ¿listo? Entonces, entendido eso, miremos el video. Holy Torah was given to Israel, not all of it was written down. A large portion of the Torah was taught and remembered by heart. This section is called the Torah Sheba'al Peh, or the spoken Torah. The Torah Sheba'al Peh came into being when Moshe Rabbeinu heard the commandments, guidelines, and rules directly from Hashem. He taught them to his student Yehoshua. Yehoshua taught them to the Zakanim. The Zakanim were the elders and the leaders of Israel in the days before kings ruled the people. The elders passed the Torah Sheba'al Peh onto the Nevi'im. The Nevi'im were the prophets who guided Israel during the time when kings ruled the people. The Nevi'im remembered and taught the spoken Torah to Israel during the time of the first Beit HaMikdash and also after its destruction. The prophets passed the Torah Sheba'al Peh onto the Anshe Knesset HaGdolah, the men of the Great Assembly, a group of 120 sages who led the Jewish people when they returned to the land of Israel from their exile in Babylon. Most of the people who returned spoke the language of Babylon called Aramaic. Hebrew is the original holy language of the Torah, but the sages used both Hebrew and Aramaic when speaking. The great tradition of Torah Sheba'al Peh kept the Torah alive for all generations. The Torah Sheba'al Peh helps us understand the written Torah and guides us in doing the commandments as Hashem wants us to. After the Anshe Knesset HaGdolah, the task of teaching and leading the Jewish people moved to the Zugot. Zugot means pairs. In those days, there were always two great teachers who guided the Torah sages and led the people. The gathering of these Torah sages was called the Sanhedrin. The first leader of the Sanhedrin was called the Nasi, which means high up or president. He was something like a king because it was his job to help the Jewish people live according to the Torah with love and peace. The second leader was called the Av Bet Din, which means head of the court of law. His job was to help the sages during their discussions and make sure that proper decisions were reached. Over the next 250 years, there were 5 Zugot who led the Jewish people. The last of the Zugot were Hillel and Shammai. Hillel was Nasi, and since he was from the family of King David, he began a chain of Torah leaders that lasted for many years. The students of Hillel and Shammai began to have many arguments. The sages believed that everybody's Torah thoughts and opinions were important to remember and understand. So, the students of Hillel and Shammai remembered all the words of all the sages, even when there was an argument. They also made new rules to protect the Torah and help the Jewish people stay connected to Hashem.
¿Se acuerdan del el maestro de Pablo? ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. Ajá, Gamaliel era discípulo de este Gilel. Over time, the Torah Sheba'al Peh grew and grew. Sadly, the second Beit HaMikdash was destroyed, and the Jewish people suffered under Roman rule. That did not stop the sages from their holy work. They continued teaching Torah laws, explaining the mitzvot, thinking and talking and arguing about how Hashem's will should be done. The sages in the days after the Zugot are called Tanaim. The word Tana means repeater in Aramaic. Even though they were very wise, the Tanaim always felt that they were just repeating the Torah Sheba'al. Se fue el audio, Se fue el Julito. audio. Trouble remembering everything. Ahí, Rabbi Yehuda Yeah. HaNasi, who was one of the presidents from the family of Hillel, knew what to do. He gathered the teachings of the Tanaim and made them into small bits of Torah. These bits are called Mishnayot. Each bit is called a Mishnah. The word Mishnah comes from the Hebrew word shana, which means repeat. Mishnayot were repeated over and over until they were remembered very well. The whole collection of bits is called the Mishnah. Actually, Torah Sheba'al Peh should not be written down. However, as time went on, it became more and more difficult for people to remember the Mishnah. The sages realized that if the Mishnah was not written down, it would be forgotten. Therefore, the Mishnah was eventually put into writing. At the same time that Rabbi Yehuda HaNasi was collecting and arranging the Mishnah, other sages were collecting bits of Torah Sheba'al Peh on their own. These bits are called Baraitot. A single bit is called a Baraita. In Aramaic, the word Birah means outside. Since Rabbi Yehuda HaNasi did not put these bits into the Mishnah, they are called Baraitot, which means outsiders. The Baraitot are outside the Mishnah. The Mishnah of Rabbi Yehuda HaNasi was accepted by everyone. All of the sages studied it. The Mishnah was finished, so no one was allowed to make any changes to it. The Mishnayot were very compact. Even the sages had to work very hard to understand them completely. The 7 generations of sages who came after the Tanaim are called Amoraim, meaning speakers or explainers. A single one of these sages is called an Amora. The Amoraim explained the Mishnayot. Sometimes, when it looked like one Mishnah didn't fit with another Mishnah, they showed that the 2 Mishnayot are really the same. They also showed how the Mishnayot are based upon the written Torah, and they looked at the Mishnayot and the Braitot to see if they were the same or different. The discussions of the Amoraim continued for hundreds of years. The discussions are called sugyot. Each discussion is called a sugya. The whole collection of sugyot is called the Gemara, which means the teaching or the tradition in Aramaic. Like the Mishnah, the discussions of the Gemara were collected, arranged, and written. Unlike the Mishnah, which is in Hebrew, the Gemara is in Aramaic. The Mishnah and the Gemara, when together, are called the Talmud. This means the teaching in Hebrew. Usually, people call a book of the Talmud a Gemara, even though it has Mishnayot in it too. But the Mishnayot are short, while the Sugyot of the Gemara are much longer.
Since a book of the Talmud is mostly full of sugyot, it will usually be called a Gemara. Sometimes you might hear someone say, the Gemara says this, or the Gemara says that. This is usually a short way of saying, one of the Amoraim in the Gemara says this, or one of the Amoraim in the Gemara says that. From the destruction of the first Beit HaMikdash and on through the days of the Tanaim and Amoraim, there was a great Jewish community in Babylon. There were great schools of Torah learning called yeshivot in Babylon, just as in the land of Israel. Each one of these schools was called a yeshiva. No matter where Jews go, they still set up yeshivot where they study the Talmud. If you live in a large Jewish community, there is probably a yeshiva in your neighborhood. Back in the days of the Amoraim, there were wise Amoraim in the yeshivot of the land of Israel. There were also wise Amoraim in the yeshivot of Babylon. The discussions of the Amoraim of the land of Israel are found in the Talmud Yerushalmi, meaning the Jerusalem Talmud. The Jerusalem Talmud wasn't really composed in Jerusalem. The Romans had completely destroyed Jerusalem. No Jews were there. The yeshivot of the land of Israel were in the northern part of the country. Still, the Amoraim of the land of Israel called their Talmud the Jerusalem Talmud because they loved Hashem's holy city and always hoped it could be soon restored. Then they would study their Talmud in Jerusalem, the true heart of the Jewish people. Roman rule made life difficult for the Jews in the land of Israel. They worked as quickly as possible to record their discussions. Therefore, the Jerusalem Talmud is brief, but deep and difficult to understand. The discussions of the Amoraim of Babylon are found in the Talmud Bavli, meaning the Babylonian Talmud. The Babylonian Amoraim had more peace of mind. Their discussions took more time and were clearer. As time went on, many Amoraim from the land of Israel traveled to Babylon, bringing with them much of the Torah of the land of Israel. This was also put in the Babylonian Talmud. So, when you study the Babylonian Talmud, you are actually studying the words of the Amoraim of Babylon and also the words of the Amoraim of the land of Israel. Our practice of Jewish law is based upon the Babylonian Talmud. When Rabbi Yehuda Hanassi composed the Mishnah, he divided the Mishnayot into groups. There are 6 groups. The groups are called Sidarim, which means orders in Hebrew. A single group is called a Seder. The groups are called Sidarim because the Mishnayot in each group follow one another in a logical order. It's good to know about the Sidarim of the Mishnah. Recognizing the Sidarim is like having a map to help you find your way through the Torah Sheba'al Peh. Sometimes, instead of saying the Mishnah, we say the Shisha Sidarim, meaning the 6 orders. We also say the Shas for short. Since the Talmud has both Mishnah and Gemara, it is also called the Shas. Here are the Sidarim of the Mishnah. Zeraim. This means seeds in Hebrew. These Mishnayot are not just about seeds. They explain the Torah laws about growing food in the land of Israel and in other places. These Mishnayot talk about the holiness of the land of Israel. They teach you to share your food with others. They teach you not to mix different kinds of plants when you plant them. Since we say blessings on the food we grow, the laws of the blessings and other prayers are in Seder Zeraim too. Moed. This means times. These Mishnayot talk about the laws of Shabbat, holidays, and fast days.
Nashim. This means women. These Mishnayot talk about the laws of marriage and divorce. Nezikin. This means damages. These Mishnayot talk about the laws of money and other valuable things that belong to a person. The Torah wants you to be careful not to harm other people or their things. That's why this Seder is called damages. Kedoshim. This means holy things. These Mishnayot talk about the sacrifices offered in the Beit HaMikdash. The laws of keeping kosher are also found in this Seder, because when we keep kosher, it makes us holy too. Taharot. This means pure things. These Mishnayot talk about how to become spiritually clean and pure. Back when we had a Beit HaMikdash, it was important to be spiritually clean and pure so we could go there. Even now you can become more spiritually clean and pure if you dip yourself in a special pool of water called a mikveh. Just be sure that you really want to be closer to Hashem when you do this. The laws of how to wash your hands before you eat bread are also found there. Each of the 6 Siddharim is made up of units called Masechtot. Each one of these units is called a Masechet. Originally, the word Masechet meant woven in Hebrew. The units are called Masechtot because the Mishnayot in each Masechet are connected and attached to each other like threads in a piece of cloth. Each Masechet has a subject that it teaches. A Masechet is made up of chapters called Perakim in Hebrew. One chapter is called a Perek. A Perek is made up of Mishnayot. Each Masechet has a name. This name is connected to the subject the Masechet talks about. Each Perek has a name too. The name of a Perek is not like the name of a Masechet. The name of a Perek is made out of the first words of the Perek. Let's see how this works. Let's look at Seder Zeraim, the first order of the Mishnah. The first Masechet in Zeraim is called Brachot, which means blessings. This Masechet talks about the blessings and prayers we say every day. The first Perek of Masechet Brachot is called Perek Me'ematai. Now, the word Me'ematai means from when. This might sound like a strange name for a chapter, but it's not really so strange. The chapter is called Me'ematai because it begins with the word Me'ematai. The Mishnah begins with the question, from when does a person read the Shema in the evening? Ok, listo. ¿Se entendió un poquito más o menos ahí? Sí. Dice la placa, Ok, poco más o menos. listo. Entonces, no, la idea es que más o menos entendieran de dónde viene. Ahorita les muestro en una página más o menos, en un slide, el resumen de este video. Pero miren, quiero que se fijen aquí en estas 6. Estas son los 6 tratados del Talmud, como vieron los dibujitos más o menos de lo que explicaba, ¿sí? Entonces, que habla de las tierras de Israel, de los tiempos de Israel, de las mujeres y los matrimonios, de las propiedades, de los sacrificios y de la purificación. Aquí es donde yo entro y digo que el Talmud viene a ser importante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en los tiempos de los apóstoles y en los tiempos de Pablo. Pablo habla de purificaciones, Pablo habla de manténganse puros, ¿sí? La audiencia de Pablo entendían cómo se ponía en práctica esto que decía Pablo. ¿Mm? Cuando él predicó a los
romanos, a los filipenses, fuera de Jerusalén. Mucho más en Jerusalén, en los libros de, por ejemplo, de Pedro, en las cartas de Pedro, en las cartas de Santiago, de Juan, se entendía todo esto porque eran personas que tenían una relación directa con el templo. Mire que después que resucita Yeshua y mucho después de que el Espíritu Santo fue dado, en el libro de Hechos capítulo 5, dice que ellos iban todos los días al templo. Ya Yeshua había resucitado, ya tenían el Espíritu Santo y aún así iban todos los días al templo. Y para ir al templo tenían que conocer todas estas prácticas. ¿Mm? Ellos estaban familiarizados con eso. Así es que el Nuevo Testamento no se toma el tiempo para explicar, por ejemplo, que Pablo diga, manténganse puros o la doctrina de los bautizos. No dice bautizos, sino bautizos, es decir, purificaciones. Ok, ¿cómo se purifican? Él no va a ponerse a explicarles porque supone que ellos ya entendían eso. ¿Por qué? Porque en todas estas ciudades habían sinagogas, tanto en Jerusalén como fuera de Jerusalén. Y allí les explicaban todo esto. ¿Sí? Nosotros hoy en día no tenemos este contexto aún y mucho más cuando no somos judíos. Ahí es donde viene el Talmud a ser importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar todo esto para saber cómo practicamos cada una de estas cosas y filtrarlo a través del Nuevo Testamento. Eso es. ¿Mm? Desechar todo esto por el simple hecho de que el Talmud no es inspirado es tonto. ¿Mm? Puede que no sea inspirado, sí, pero Yeshua nos dijo, hagan lo que ellos los digan, no lo que ellos hacen. O sea, tenemos que venir al judaísmo y aprender de ellos. No tomar las palabras de ellos como si vinieran de Dios, no, sino como instrucción y guía de cómo practicar nuestra fe. ¿Por qué? Porque Romanos 9:4 lo dice. De ellos son el derecho, ¿sí? Los pactos, las promesas, el derecho de adorar a Dios. Es decir, ellos tienen el copyright de cómo hacer esto. Solo que tenemos que hacerlo de una manera mesiánica. Y créanme que estas prácticas que ustedes ven ahí en la pantalla, en los tiempos de Yeshua, eran mucho más sencillas de lo que hacen los rabinos hoy en día. Las prácticas en la forma como se hacen han cambiado, pero las prácticas como tal siguen vigentes. Son los mismos 6 tratados que contienen todas estas prácticas. Obviamente, muchas no las practicamos hoy porque, por ejemplo, estas que están relacionadas con el templo. Pero al estudiar cómo ellos hacían los ritos, por ejemplo, del templo, entendemos un concepto de santidad y un concepto del orden en la alabanza. ¿Por qué es importante mantener eso hoy en día? Entonces va a entender usted, porque es importante tener un Aarón Kodesh. Porque es importante darle reverencia a los rollos de la Torah y a la palabra de Dios. Ya entiendo. O sea, tiene sentido como estamos adorando. Entonces, si ve, ahí es donde el Talmud cobra relevancia. Es importante. Entonces, si entiende por qué me tocó antes decirles que pilas, porque esto es tan bonito que usted lo puede tomar como palabra de Dios y no lo es, ¿ok? Pero sabiendo eso, es muy bonito estudiar esto. ¿Listo? Entonces, estos son los 6 tratados del Talmud. Miremos la siguiente slide. Déjeme ver qué puedo hacer aquí. Pin. Aquí. Entonces, mire, este es el resumen de este video. Entonces, ahí decía que aquí, esto no me deja ver. Esto por aquí abajito. Listo. Entonces dice, de acuerdo al judaísmo, que la Torah fue dada de Sinaí, ¿sí? Moshe se la transmitió, el Señor se la transmitió a Moshe, Moshe se la transmitió a Joshua, a Josué, Josué se las transmitió a los Sekenim, que eran los ancianos líderes de Israel, o sea, de cada tribu tenía un anciano, él se la transmitió para que esas tribus, esos ancianos de cada tribu se las enseñaran a las tribus. Después de eso, cuando ellos entraron a la tierra, fue transmitida a los profetas. Y los profetas, después de que el primer templo, el que hizo Salomón, fue destruido, ellos fueron los que se encargaron de transmitir esto y de recordarle al pueblo, oigan, vuélvanse al Eterno, oigan, esos son los mandamientos de Elohim, por cuanto ustedes no obedecieron los mandamientos de Elohim, por los que los mandó fuera del país, ¿sí? Después de que ellos regresan de Babilonia,
los profetas le transmiten esto al Knesset Hagedolá, que es la gran asamblea. Knesset es asamblea. Ha es el artículo la, Gedolá grande, asamblea la grande. O sea, el Knesset Hagedolá y constaba de 120 ancianos después del exilio babilónico. Entonces, después de estos 20 ancianos, eran regidos por dos zugot, que eran pares. Y estos eran conformados por un Ab Bet Din. Entonces, Ab significa papá, acuérdense. Bet, casa, Din, juicio. Una casa de juicio, una casa de estudio, de Bet Din, se estudiaban las leyes, pues. El Ab, el papá de la casa o el cabeza de la casa, y de un Nasi, que era el presidente. ¿Sí? Nasi significa como cabeza, como precursor. Entonces, siempre los Zugot, estos 120 elders eran precedidos por dos pares, que era un Ab Beddim y un Nasi. Los últimos de estos pares, que en todo el tiempo que existieron 5, en toda la historia que existió esto, fueron Hillel y Shammai, que eran los que estaban más o menos en los tiempos de Yeshua. Después de esto vinieron los Tanaim, que eran los que repetían. O sea, todos estos hombres estudiaban la Torá y fue cuando ustedes vieron el dibujito que los discípulos de Yeshua, de Shammai y los discípulos de Hillel tenían discusiones, ¿sí? Entonces los Tanaim, estos hombres se dijeron, esto es importante, estas discusiones. Entonces se encargaron de repetir todo esto. Y después dijeron, tenemos que empezar a escribirlas, porque si no, se van a empezar a olvidar. Antes de esto estaba prohibido escribir la tradición oral. Después de que el segundo templo fue destruido, ellos dijeron, no, tenemos que empezar a destruirlas. Entonces empezaron a recopilar todo esto, ¿sí? A recopilar estos dichos de estos hombres. Y mire, el segundo templo fue destruido más o menos en el año 100, bueno, después de que el segundo templo fue destruido más o menos en el año 70, ellos empezaron a recopilar todo esto y se empezaron a formar, a repetir esto desde que el templo fue destruido hasta el año 220 más o menos. Ellos transmitían y repetían todo esto. Entonces vino un rabino, se llamaba Rabbi Yehuda Hanasí, que empezó a recolectar todas estas discusiones y todos estos que ellos repetían, y él le llamó a esta colección la Mishnah. ¿Por qué? Pues que la repetición de todas estas discusiones, de todos estos estudios que ellos tenían. Y él fue el que los dividió en estos 6 grupos que vimos en el video, los seis grupos, ¿ok? Los 6 tratados del Talmud. Entonces, después vinieron los Amoraim, que eran profesores o explainers, puse ahí, explicadores, los que explicaban. De ahí viene la palabra moré. Y la profesora se dice morá. Entonces los Amoraim eran hombres que vinieron después de los Tanaim, de estos repetidores que empezaron a explicar la Mishnah. Entonces, una vez que Rabí Yehuda Hanasí hizo la colección de estas discusiones, de estos estudios, estos hombres empezaron a explicar esa Mishnah, esa colección. Y a estos que explicaron también empezaron a escribir la explicación de las discusiones de Torah que ellos tenían. Y a estas explicaciones se les llamó Gemara. Y es la discusión de los Amoraim acerca de la Mishnah. Entonces el Talmud se compone de la Mishnah, que es la colección de las discusiones originales. Después otros empezaron a explicar esas discusiones originales y eso también quedó escrito, se llamó la Gemara. El Talmud tiene entonces 2 partes, la Mishnah y la Gemara. Entonces de eso se compone el Talmud. Y ahorita vamos a ver que se componen esas 2 partes y después vinieron otros comentarios que vienen alrededor de ellos. Ahorita los vamos a ver. Entonces eso es, el Talmud es igual a la Mishnah más la Gemara, y fue completada en el año 500. Y después de eso viene la halajá. ¿Qué es la halajá? Pues de acuerdo a las discusiones que tenían estos rabinos, otros vinieron y sacaron leyes, conclusiones de
las discusiones de estos rabinos. Entonces, obviamente hay distintas alajot, de acuerdo a la tradición, de acuerdo al lugar, van a haber distintas alajot. ¿Listo? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me hago entender hasta acá? ¿Preguntas? ¿Listo? Miremos el siguiente acá. Este es aquí, ahí. Este es el Talmud. Entonces, estas son las de alajá. Por ahora, olvídense de estos aquí. Miren esto que dicen los, que dice aquí la alajá. Por ejemplo, la Mishneh Torah de Maimónides es un libro que un rabino de 1180 que se llamó Maimónides, muy importante, que escribió un tratado que se llama Mishneh Torah y otro que se llama Yad Hazaka, que se llama la mano esforzada, que es muy importante, es la interpretación de Maimónides del Talmud. También está el Sefer Mitzvot Gedola de Moses ben Jacob. Está el Arbaturim de Jacob ben Asher y el Shulchan Aruch de Yosef Karo. De estos, los más populares, los más sobresalientes son la Mishneh Torah de Maimónides y el Shulchan Aruch de Yosef Karo. Muy importantes documentos. De pronto, Shulchan Aruch significa mesa servida. Muy bonito, tiene cosas muy buenas. Más adelante lo vamos a estudiar. Bueno, y van a encontrar ustedes muchos dichos de Yeshua aquí, o sea, muchas cosas que dicen, oh, eso es Yeshua, que les va a ustedes, van a entender, ¿sí? Mire, alguien dijo algún día, usted no puede amar al Mesías, casarse con el Mesías, sin amar a su familia, sin conocer a su familia, sin conocer a su pueblo. Cuando usted empieza a estudiar esto, usted empieza a conocerle a él y a su pueblo. ¿Cuántos de ustedes le pasó cuando ustedes conocen a su esposa o a su esposo y cuando conocen la familia, ve ciertas tradiciones, ciertos comportamientos y hábitos que tiene la familia y usted dice, ah, ya sé por qué él hace esto, ya sé por qué ella hace esto, ya sé por qué él decía esto, por qué ella decía esto? Lo mismo, cuando usted empieza a leer estos documentos, empieza a entender y se empieza a formar en usted una manera de pensar judía. Es importante. Usted empieza, ese griego que hay en usted empieza a salir. Y cuando usted la próxima vez que se aproxime ya al Nuevo Testamento, mire, es increíble, es bonito. Usted empieza, wow, a entenderlo con una mentalidad hebrea. Para eso nos sirve el Talmud, para entrenarnos. Yo digo que uno debería primero leer el Talmud y después el Nuevo Testamento. O sea, estudiar el Nuevo Testamento, pero para entender el contexto. Le vas a encontrar mucha riqueza al Nuevo Testamento cuando estudies el Talmud. Bueno, en cuanto a leer el Talmud primero que el Nuevo Testamento, de pronto suena un poquito mal. Se puede malentender, pero para que me entiendan la idea, ¿sí? De entrar en el contexto, de entender eso. ¿Listo? Miremos esto. Esto es una página del Talmud. Así luce un Talmud. Entonces usted tiene aquí la Gemara, perdón, tiene la Mishnah, después de la Mishnah viene la Gemara. A ver, venga, les muestro aquí otro que esté con este. Entonces aquí está más explicado. Entonces aquí está la Mishnah, ¿sí ves? La Mishnah. Esta es la Mishnah. Abajito, eso es una página de Talmud. Todo el Talmud, todos los Talmud vienen así, pues, obviamente en hebreo, ¿no? Abajito de la parte de la Mishnah viene la Gemara. Entonces acuérdese, ¿qué es la Mishnah? Pues la Mishnah es discusiones de los rabinos de cierto texto de la Torah. Entonces el título acá te da a entender el texto de la Torah junto con algunos de acá. Entonces tú ya sabes, están discutiendo acerca, no sé, de Kashrut. Están discutiendo eso, entonces viene el enunciado bíblico y aquí viene lo que dijeron los primeros sabios, después los segundos de la Mishnah, perdón, de la Gemara, que es esta. Entonces, Mishnah primero, Gemara, y después vienen otros comentaristas. Entonces, aquí usted va a encontrar, por ejemplo, aquí viene el de Rashi, siempre lo va a encontrar usted aquí al lado derecho, y siempre, todo esto viene con una fuente. Rashi, el comentario de Rashi viene con una fuente especial. O sea, el comentario de Rashi tiene que escribirse con una fuente especial. Mire, eso es lo importante que es este rabino en Israel. Entonces, este es el core, el corazón del Talmud, y estos son comentarios de rabinos importantes. Entonces, aquí viene la Tosefta, que es comentarios de otros rabinos. Entonces, después viene aquí este otro comentario. Sí, originalmente era solo esto.
¿sí? El azul, el verde y el rosado y el naranja. Y con los años se les fue añadiendo todo esto. Y aquí, es que yo no sé cómo, es como cuando usted tiene su Biblia y usted empieza a escribirle, conforme pasa la vida, usted le escriba cositas ahí de alguien, un pastor enseñó esto, usted le escribe ahí algo, ¿sí? Yo tenía una Biblia que era así, parecía un Talmud, la tenía escrita, se la comió mi perro. Entonces, por eso es un pastor alemán, es un mal chiste. Pero bueno, entonces, es como cuando usted hace comentarios, escribe comentarios en su Biblia. Eso es un Talmud. Cuando usted mire una página del Talmud, es eso, y es como, sí, es como, era como la manera original de escribir las concordancias que hoy en día traen muchas Biblias, que esto significa eso. Sí, el Talmud fue lo primero que empezaron a hacer esto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacen todos los días. Entonces, aquí viene más explicado qué es en Mishpaner Mitzvah. Viene otros comentarios, Tosefta, sí, que viene el título del tema que se esté tratando. ¿M? Aquí viene el título del tratado o el Masejot, ¿sí? Entonces, Masejet Berajá, Masejet, no sé, cualquier Masejet que esté estudiando, se estudia ahí. Entonces, ¿qué hacen los rabinos? En las clases, pues ellos lo que hacen es que empiezan a estudiar estos comentarios, ¿sí? Y no solamente estos comentarios, sino los comentarios modernos de hoy en día acerca de todo esto. Entonces, eso es lo que estudian ellos. ¿M? Mire que es puras, estos son eso es un comentario, este es otro comentario, y aquí empiezan comentarios acerca de esto, de rabinos que dicen, ah, yo no estoy de acuerdo con esto, otro dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con este, pero entonces otro rabino viene y lo contradice, Rabí tal dijo tal, en el nombre de Rabí tal, que no sé qué, entonces yo no estoy de acuerdo con él porque discusiones de discusiones de discusiones, pero que edifican, o sea, son discusiones buenas, entonces no mire esto como una cuestión teológica de conclusiones, porque esto no es alajá, esto no es teología, esto son discusiones de la Torá, ¿ok? Y comentarios. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, pero es que yo digo que es errado comparar el Nuevo Testamento con el Talmud, son dos cosas diferentes. El Nuevo Testamento es una fundamento, el Talmud es de estudio. El Nuevo Testamento y el Antiguo, la Biblia es fundamento. Entonces, tú no puedes comparar al Nuevo Testamento con el Talmud. O sea, el Nuevo Testamento es parte de la revelación progresiva del Creador del universo, o sea, fundamento, ¿sí? Esto nos ayuda a entender, y la práctica de comentar, de discutir la Torá es una práctica bonita que te edifica, no solamente en el área de la Torá, sino en muchas otras áreas de tu vida. ¿M? Entonces aquí yo tengo, bueno, aquí tengo, esto lo vemos después, después lo vamos a mirar, algunos dichos de Yeshua que son comparables con el Talmud, tengo muchos, entonces eh, esa parte. Quiero mostrarles a ver si lo encuentro aquí. Oh, esto. Vamos a mirar acá. Entonces aquí, a ver, lo voy a compartir. Ya casi vamos a terminar. Uy, ya son las 8, ya. ¿Están ahí o ya se durmieron? Espere, ya vamos a terminar. Para terminar, vamos a mirar. Entonces, mires, ¿todos ven esta página? Háblenme porque Sí, pienso que se fueron o se durmieron. Sí, Listo. Entonces, sí. este es el contenido del Babilonia, del Talmud de Babilonia, la traducción de su sino. Algunos le dicen su sino, otros le dicen su cinto. ¿Ok? Bueno, y los rabinos que lo pasaron al inglés, no sé qué. Lo que quiero que miremos el contenido. Estos son los ceder, Sedarim. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el índice. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan los 6 libritos que vimos en el video? Estos son. ¿Sí? Entonces aquí está, por ejemplo, el Seder Sedarim, todos los Masejet que trae, ¿sí? Todo lo que trae acá, estos son capítulos de estudio, entonces todo lo que hice, los corners, entonces sí. El Sefer Moed, lo mismo, Erubín, Pesach, Yuma, Sokar, Rosh Hashanah, también Shekalim, Megillah, todo esto, lo que se hace. El Seder Nashim, viene Kiddush, todo lo que se hace. Ya tengo hambre. ¿Listo? Entonces, el Seder Nezikim, Damaches, es lo de las propiedades y cómo
tratar, cómo vivir con las otras personas, ahí es donde está el Pirkei Avot o Avot. Es parte del Seder Nezikim, que es parte del Talmud. ¿Listo? Entonces, Avot, este es el que vamos a estar estudiando. ¿Mm? Entonces, trae solamente 6 capítulos y es el que vamos a estar estudiando. Entonces, Seder Kodash. Obviamente, trae 6 capítulos, pero los 6 capítulos traen muchas cosas, ¿no? O sea, de pronto no alcancemos a abarcar todo, pero lo más relevante, y hoy en día en el judaísmo tampoco se estudia todo, ¿sí? O sea, es lo más relevante en estos días, porque hay muchas cosas que no son relevantes pues, en el tiempo que vivimos y porque no tenemos templo. Entonces van a haber cosas que no son relevantes. Entonces, eso es lo que quería que miráramos qué es el Talmud, de dónde viene el Talmud y todo esto, y qué es el Pirkei Avot, que es donde vamos, que es el que vamos a estudiar, que es un tratado que es del Seder aquí, del Talmud, ¿ok? Sí. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Julito, Dime. Julito, pues, ¿se puede conseguir el Talmud ya todos los volúmenes en inglés? Claro, hermano, lo que hay que tener es billete. Ah, ok. Sí, Menos todo. mal a Carlitos le sobra. Sí, claro. Sí, claro, se puede conseguir todo. Y en español también está. Sí, en Oh, Cefaria está, dice Dani, en Cefaria está, pero no está completo, Dani. Entonces hay que tener pilas con eso, ¿no? Porque, a ver, no está completo y en inglés o en español, o sea, está todo en hebreo. ¿Mm? No lo han completado todavía todo en inglés. Porque, por ejemplo, ni siquiera en esta página donde yo estaba ahorita está completo. Hay algunos, sí, hay algunos tratados que no los han terminado. Pero sí, en el pasado eso era solamente para los judíos y esto. Y hoy en día es accesible a todo el mundo. Entonces, lo que yo siempre he dicho, la cuestión no es ir, no es el peligro de ir allá y estudiar. Para todos, pues, Dime, porque la necesidad, porque todos los estudios. ¿cómo? Nada, 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 nada. Ah, bueno, sí, la cuestión no es que no, ay, no, que internet, que toda la información que hay, no, el problema no es la información y el problema como pastores no es el temor a que la gente vaya estudiando, el temor en lo personal es, o lo que hay que tener cuidado es que la gente vaya y estudie sin tener estructura, sin saber qué va a estudiar y empiece por ahí aprendiendo cosas locas, mire, ay, no quiero decir nada, pero me he encontrado con unos personajes, hermano, que yo digo, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo estás aprendiendo de esta persona? O sea, entonces todo esto te va a dar estructura. ¿M? Todo esto en lo que recomiendan. Antes de estudiar cualquier cosa, tienes que, en el judaísmo, empieza a estudiar por el Talmud. Ve a estudiar a Rashi, ve a estudiar, son interpretaciones básicas que son muy buenas porque son interpretaciones de prácticas de la vida cotidiana. Entonces, eso es. Todo más o menos claro qué es el Talmud, de dónde viene, qué es la Torah oral, la Torah escrita. ¿Mm? Sí, señor. Listo. sí. Entonces, dime, Alejita. No, pues es que queríamos compartir porque, pues digamos que para mí el Pirkei Avot es un reto porque no lo dieron o no lo donaron a la comunidad, a la persona, para el Pirkei Avot para niños. Y la verdad ha sido como un reto para mí, a mí como personal, porque siento que sí debemos tener como un conocimiento previo de quién es el sabio tal, porque entonces si uno no sabe, incluso de pronto tiene algunas bases de Torah, pero no las tiene muy claras también, a mi modo de ver es un poco más complejo. Pues muchas gracias por ese espacio para poder aprender un poco más. Ah, bueno, no, con gusto. Sí, a medida que vayamos mirando, vamos compartiendo que si hay textos que dicen cosas o dice el rabino tal, o cuando dice, si el rabino tal dijo en el nombre del rabino tal, pues qué significa eso, entonces todo eso lo vamos a aprender. Y como yo le digo a las personas, yo en todos los aspectos no me las sé todas,
pero tengo la manera de encontrarlo, que es lo que quiero que ustedes tengan. No quiero que aprendan todo, sino que tengan las herramientas para encontrar, saber dónde encontrar la respuesta. Entonces, no es importante saberlo todo, sino saber cómo encontrar la respuesta. Tengas la estructura y las herramientas para saber dónde encontrar la respuesta, escoger del universo que hay, de dónde escoger, sepas dónde ir y dónde encontrar la respuesta y tener la estructura para escoger lo correcto. Eso es lo que me interesa que aprendan. ¿Sí? Saberlo todo, no. O sea, para eso tenemos, y ahorita con la inteligencia artificial, lo único que tienes que saber es tener estructura y saber dónde decirle al aparato que te encuentre, dónde decirle al aparato que te busque y tener la estructura para saber escoger. Eso es lo que tienes que saber hoy en día. Y no solamente hoy en día, es de antes. Pasa que antes era más difícil encontrar, hoy en día es más fácil. ¿Mm? Pero hay que tener la estructura. Y la estructura se logra estudiando desde el principio. ¿Sí? Desde el principio con humildad y con calma. Uno de los requisitos para estudiar Torah es la humildad. Humildad se requiere para estudiar Torah. Paciencia y humildad. La virtud de los sabios es la paciencia y la humildad. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a orar y yo le estaba diciendo a mi esposita ayer que fuimos a caminar, estamos yendo a caminar al parque. Le dije, ay, me gustaría tener una clase aquí en el parque y todo. Pero no, ahora como hay personas de otros, no vamos a tenerlo. Claro que podemos también conectarnos en el parque. Pero vamos a tratar de, de salir, ¿sí? Y los que no son, los que están por fuera de la comunidad, pues también saldremos a Bogotá. No nos pudimos ver en Bogotá este tiempo, se nos cruzaron los estos, Dani, pero quedé con la carga de que tengo que visitar más a Bogotá porque, pues por la familia y esto, y no sé, esta vez me gustó, quiero volver. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Abba, por tu pueblo. Gracias, Señor, porque ellos se preocuparon por mantener todas estas palabras, porque este pueblo ha muerto por esta Torá. Tu palabra dice, naciones he dado por tu vida. Y gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre. Gracias por el pueblo judío. Gracias por cada rabino que estudia Torá. Puedan ellos encontrar a Yeshua, Señor. De la misma manera que podamos nosotros también acercarnos más a la Torá, estudiar Torá, teniendo el Mesías y tu Santo Espíritu, Abba, para construir Shalom, para ser más sabios, para estar más cerca de ti, para construir humildad, para ser luz a la humanidad, ser testimonio, Abba, para seguir trayendo restauración a la humanidad. Cada vez entendemos, Abba, que cada vez que estudiamos Torá, traemos luz al mundo, que podamos nosotros seguir construyendo Shalom, construyendo paz, traer luz al mundo por los méritos de su majestad Yeshua HaMashiach. Amén y amén.